suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Estamos aquí en Revito Reboon, estamos en Falcon BMS y tenemos de número 2 a Ancla, ahí en el medio posicionado, y ahí al fondo tenéis a Crashius, que vamos a hacer un despegue de formación y vamos a hablar de los Tag Turn, ¿vale? Lo que viene llamándose el Tag Form. Tenemos un PDF, deberíais haberlo estudiado si no lo habéis estudiado. Así que, ¿qué tal, Ancla? ¿Qué tal, Crashius? Ahí vamos. Ahí vamos, tirando, muy bien. Estamos genial aquí en Gibraltar, esto es conocido para mí. Un saludo a todos. Ahí, sobre todo ahí el tío abriendo la cúpula para saludar. Ese es como saluda al tío. Bueno, pues vamos a despegar. Y vamos al tutorial, chicos. Así que, pues, combustión en 3, 2, 1, ahora. Uno rotando. Stand by gear. Pitch de 5. Gear now. Potencia militar. Bueno, pues ya estamos en el aire, como podéis observar aquí en medio de formación. Y lo que viene siendo un tag form, ¿vale? Son virajes tácticos en los que se intenta mantener una formación de combate, ¿vale? Esto no se va a aplicar, se puede aplicar a navegación, evidentemente, pero va más enfocado a la formación combat spread o spread a secas. La diferencia entre una combat spread y una spread va a ser la distancia, ¿vale? En el momento que el líder nos diga una combat spread, se va a hacer referencia a la distancia en el radio de giro. Claro, combat spread, sin decirnos nada más, pues nos tenía un giro a nuestro querido piernógrafo, donde vamos a ver que, por ejemplo, estoy en Ángeles 10 ahora mismo, a 10.000 pies, una velocidad de 418 nudos, ¿vale? Pues yo me voy 10.000 pies, velocidad 400 nudos, o 450, pues 400, y vemos que va a ser 4.600 pies de separación. Sabéis que una milla son 6.000 pies, pues 4.600 más de media milla. Eso sería una combat spread para que en el radio giro, es un radio giro a 4 Gs, ese viraje, con lo cual no se perdería mucha energía. En caso de que mi Whitman tuviese que limpiarme las 6, estaría simplemente a un radio giro para ver mis 6. Y ya entrar en dogfight con el tío que estuviera a mis 6 directamente, ¿vale? Os diréis que, bueno, una separación de 5 millas pasaría lo mismo, pero giraría el mi Whitman y estaría para disparar con sus misiles, pero claro, si me disparan 120, puede dispararme a mí o al enemigo que tengo a mi 6 disparándome el cañón. Entonces, hasta que llego a los térmicos, terminemos de ver a qué firma térmica está bloqueando. Por eso siempre soporte visual entre el 1 y el 2 y el 3 y el 4. ¿Vale? En este caso, que somos 3 aviones, no nos podemos tampoco dividir en parejas, aunque por poder se puede, pero no se debe, ¿vale? Como siempre se dice. Entonces, regla general de todas, excepto de una de las maniobras, por eso es la regla general con su excepción, ¿cómo se formula, no? ¿Cómo se hacen? El líder va a dar la orden, generalmente se va a esperar a que todos den el acuse de recibo, eso hay que terminarlo de acordar siempre en el briefing. Entonces el 2 y el 3 me darán el acuse de recibo con un copiado o simplemente abriendo y cerrando el micrófono. Y una vez que el último haya dado ese acuse de recibo, iniciaremos maniobra. En el caso de que el líder vea que el último está tardando 1000 años en responder, con que diga abriendo radio y decir action, ya se sobrescribe y se hace, ¿vale? Podría ser también un tag turn y directamente decir el action y nos esperaría que lo hicieran en el 2 y el 3 la confirmación. La regla general, que al final nos la digo, es siempre a potencia militar, el viraje, por ejemplo, ahora mismo estamos a 85 RPM, casi 90, pues tendría que meter potencia militar e iniciar el viraje como fuere, hacia el lado que fuera, el rumbo que fuera, manteniendo esa velocidad que tengo ahora de 425 nudos con las Gs, ¿vale? Entonces, ahora mismo si voy a meter potencia militar, seguramente el avión se me acelere, con lo cual yo ya sé que cualquier viraje que haga de estos va a ser un viraje bastante ágil. No es lo mismo virar a 10.000 pies, como estamos ahora, que a virar a 20.000 pies. A 20.000 pies va a ser bastante lento, entre comillas, ¿vale? Y en Ángeles 30 ya va a ser muy lentito todo. Bueno, pues la primer tag turn que vamos a probar se puede hacer tanto siendo 2 aviones, 3 aviones o 4 aviones y siempre sale bien, cuando se tiene práctica, evidentemente, es el tag turn. ¿Primer tag turn? Sí, se llama igual, ¿vale? Estamos hablando de tag forms, pues el primer viaje táctico se llama tag turn y simplemente nos vamos a referir con él dando la orden de tag. 2 de 1, tag izquierda o 2 de 1, tag rumbo tal, ¿vale? Son virajes de aproximadamente 90 grados
con lo cual si miramos aquí en el HSI, veis que estoy en rumbo este, más o menos, pues sería un viraje hacia el norte o hacia el sur, hacia mi izquierda, hacia la derecha. Si no hace 90 grados exactos, con lo cual yo diría tack left o tack right, esto se cumple también en todos los virajes, yo diría el rumbo de salida. Yo podría hacer un tack left 030, ¿vale? Veis que es menos de 90 grados, pero es más de 30. Ya veremos por qué os comento lo de más de 30, porque hay otro viraje que es para los de 30. Sí que nos centramos en los tags. Ahora mismo un tag en esta formación que tenemos no tiene sentido porque sería casi un check inmediato. Ok, así que voy a mandar a mi 2 y a mi 3. Formación cowboy, go spread a mi derecha. Así que se van a ir ambos a la derecha. Ahí dan las configuraciones. Y se van y se abren a la derecha a hacer en formación spread. Y vamos a mantener un rumbo aproximado de 083. Bueno, pues ya estamos en formación, más o menos, estamos, veis, en spread, nos hemos separado lo que viene siendo una milla un poquito más o menos, ahí tenéis el zoom en el HSD, ahí lo veis, que estamos más o menos en la milla de 2,5, tenemos al número 3, así que en teoría estamos a una milla y poquito, ¿no? Entonces vamos a hacer el tag, el tag va a ser tag left, evidentemente, ahora mismo, después ya haremos otro tag right para que lo veáis, y la maniobra tag siempre se empieza desde el lado contrario hacia donde se sale. En este caso, como va a ser un tag left rumbo 360, ¿vale? Siempre está bien decir left or right para que nuestros Wingman piensen menos, así saben ya que es a la izquierda y ya solo tienen que buscar el rumbo después, si pueden responder más rápido. Entonces nos vamos a ir al rumbo 360, por lo cual el número 3, que veis que está al lado contrario del giro, el giro es a la izquierda, el está a la derecha del todo, es el primero que inicia, y cuando su morro del avión apunte al 2 en este caso, el 2 iniciará el viraje, y cuando el 2 apunte al 1, el 1 iniciará el viraje. No hay comunicaciones de que el 2 diga al 1 te apunto ahora o no sé qué, ¿vale? Tenemos que estar comprobándolo visualmente. El datalink nos sirve para hacer esto en el caso de Falcon BMS, Digital Combat Simulator, pues dependerá de qué avión tengáis. Si tenéis datalink, claro está. Pero, por eso digo, contacto visual y más o menos lo tenéis que intuir. También hay que decir que no siempre es cuando apunte el morro. Si estuviéramos muy juntos, tendremos que iniciar el viraje antes. Y si estuviéramos muy separados, tendríamos que iniciar el viraje después, ¿vale? Para compensar esa distancia. Así que vamos a ver cómo sale. Recordad, chicos, estamos a 4,16 nudos, así que el viraje debería acabar sobre 4,16 nudos, 10 nudos arriba, 10 nudos abajo, más o menos, pero rápidamente compensar esa acción. Así que se lo voy a mandar a mi Wingman. Formación Falcon, tag, izquierda, rumbo 360. 3. Entonces yo inicio el viraje, como veis, metemos potencia militar, veis que rápidamente sube la velocidad. Y bueno, tengo que meterme unas Gs para acomodar y salir a la velocidad 416, como os he dicho, en rumbo 360. Bueno, he salido unos 10 nudos por encima, exactamente 10 nudos, así que rápidamente ahí del miramos a la izquierda y ¡voilà! Fijar, estamos en línea, ¡voilà! Velocidad, el rumbo, el que hemos dicho, 358, termino de corregir, velocidad 420. Y en el datalink ahí veis con el expandido, que bueno, el expandido pues nos detecta esos pequeños fallos y vemos que hemos quedado un poco en escalera, pero vamos, en visual, fijaros qué perfección. Esto para virar a combate, cuando nos viene un algo en el RWR o el AWACS nos manda hacia un lado, fijaros que hemos quedado en la misma formación invertida, ¿vale? Ahora vamos a hacer otra vez lo mismo, vamos a bajar otra vez a la velocidad a 420 nudos, ¿vale? Estamos más o menos manteniendo la formación, otra vez ahí igual, perfecto. Fijaros que es un poco tarea de todo el mundo recuperar la formación con las velocidades y mantenerse en esa spread que estamos manteniendo. Si saco el zoom, fijaos que lo hemos clavado, o sea, lo hemos clavado. Y bueno, ahí rumbo norte, listo. Bueno, vamos a mandar la formación a nuestros Wingman. Formación cowboy, tag, izquierda, rumbo 270. Pues ahora soy yo el primero que inicia, potencia militar y viro. Y en el momento que termino el viraje, pues ya corrijo mi velocidad.
Mira, y fijaros que nos hemos quedado en línea, aunque esta vez sí es verdad que nos hemos separado un poco más lateralmente, ¿vale? Pero mantenemos esa formación todavía y velocidad 4.0 aproximada y rumbo 2.7.1. Y esto es lo que es un tag, ya lo has visto cómo se ve desde fuera, desde dentro, desde los dos lados. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo que sería un check turn, ¿vale? Check turn van a ser virajes aproximadamente de 30 grados, igual si decimos check left o check right, va a ser 30 grados exactos, con lo cual aquí en el caso de que estoy en el norte, pues es muy facilito, este triangulito aquí del F-16 nos lo deja ver, bueno, el triangulito, línea, pero en otros aviones pues dependerá, ¿vale? En este caso siempre os voy a recomendar en todas las formaciones digáis un rumbo porque es mucho más fácil e indiquéis left o right para que los wingman piensen menos. Así que lo que nos va a pasar en esta formación, fijaros, ¿vale? Que si yo hago un check a la izquierda, tanto el 2 como el 3 siempre se van a quedar ligeramente retrasados, ¿vale? Igual que están ahora, que están un poquito más retrasados de mi posición, pues si estuviéramos en una spread en línea, les pasaría lo mismo, se quedarían un poquito retrasados. Siempre el que esté más fuera del giro va a quedar más retrasado, ¿vale? Es un viraje muy rápido y, bueno, no hay tiempo de corrección, ya se corrige segundos más tarde después de haber corregido, ¿vale? Y lo mismo para la derecha, pero en el caso de la derecha sería yo quien me quedaría retrasado por estar fuera del giro, al igual que una pista de atletismo. Así que se lo voy a indicar a mis wingman, formación cowboy, check izquierda, rumbo 240. Si os fijáis, ha sido un viraje que es casi muy rápido, entre que se mete potencia militar, se vira y se quita potencia militar. A veces pensamos en plan de, ¿y para qué meto potencia militar, no? Si apenas para lo que ha durado el giro, ha durado un segundo. Bueno, ahí podemos ver la dispersión que se ha generado en el HSD. Se ha quedado el 2 y el 3 muy atrás, con lo cual maneras de corregir eso, si realmente nos importa muchísimo mantener esa formación en spread, sería que el líder, o el no el líder, sino el que hace el viraje, en el que está dentro del viraje, no metiese potencia militar, con lo cual haría viraje con más lento, después le tocaría acelerar, evidentemente. Pero claro, el problema sería, ¿y cómo mantiene la velocidad con la GES si no está acelerando? ¿Vale? Entonces, casi es mejor que se haga todo el mundo a la vez, pues mantener el estándar, que no andar complicando la idea. Y una vez llegado aquí, fijaros que yo ahora mismo estoy a casi 90 RPM, ellos todavía tienen un 10% de motor para recuperar su posición, ¿ok? Ahora mismo vamos a hacer un check a la derecha y vais a ver que se compensa, así que voy a indicárselo. Formación cowboy, check derecha, rumbo 280. 2 Wilco. 3. Vale, fijaros que ahí más o menos estamos otra vez en línea. Si os dais cuenta, los virajes que he hecho no han sido idénticos. Antes íbamos en rumbo 270 y en vez de hacer un viraje de 30 grados, lo hice de 40 y ahora, pues bueno, lo he hecho de 50. ¿Ok? O sea, son virajes que son aproximadamente los 30 grados. Tenemos el viraje cross turn y tenemos el hook. ¿Ok? Son dos tipos de viraje. El cross turn, viraje de 180 grados, va a ser la excepción. Si antes estamos todo el rato metiendo potencia militar, ahora vamos a meter combustión y se va a hacer bajando la nariz un poco el morro, ¿vale? Bajándolo con un pitch de más o menos 10, ¿vale? Se puede subir o se puede bajar dependiendo de la altura. En este caso, que estamos muy abajo, nuestra combustión nos va a dar mucha potencia. Entonces, casi en vez de meter un pitch de menos 5 o de menos 10, casi es mejor levantar el morro para absorber esa, entre comillas, ese exceso de potencia. Pero también hay que tener en cuenta que esa máxima G, con lo cual no vamos a mantener la velocidad. Seguramente se nos descienda. Esto es más un viraje para en plan de, oye, tenemos a alguien a nuestras 6, vamos rápidamente un cross turn, pero el cross turn es un viraje en cross. Nos cruzamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que con dos aviones se hace muy fácil porque el 2 vira hacia el 1 y el 1 vira hacia el 2. ¿Vale? En el caso de 3 aviones se complica un poco la cosa y la manera de solucionarlo es que todo el mundo vira hacia el líder, ¿vale? Y el líder vira hacia sus puntos, hacia el punto que quiera realmente, porque ahora mismo en esta formación que todo el mundo está a mi derecha, yo voy a virar a la derecha para hacer el cross turn por narices y tanto el 2 como el 3 van a virar a la izquierda. El problema podemos encontrarnos que el 1 y el 3 estemos en el mismo sitio, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Esto ya os digo, estos virajes están pensados, los cross, más para hacerlos por parejas, binomios, que no para hacerlos con grupos de vuelo de 3 aviones. Con 4 aviones se haría el 1 con el 2 y el 3 con el 4,
¿vale? Sería la formación como se haría. En el caso de 3 aviones, todos hacia el líder y el líder hacia el punto que quiera, en este caso a derecha. Si tuviese el 2 a mi izquierda, por ejemplo, y el 3 a mi derecha, pues aleatoriamente yo elegiría uno de los puntos, ¿vale? Sería más recomendable que el líder siempre fuera en el centro para este viraje, porque de esa manera no queda solapado a la hora de salir en el rumbo dicho sobre nadie. Aunque el viraje sea de 180 grados, ¿vale? En este caso tendríamos que decir rumbo 100. Yo puedo, evidentemente, decir cross turn, rumbo 080, algo menos o algo más, ¿vale? Nunca tienen que ser precisos y exactos. Formación Falcon, cross turn, rumbo 090. 2 Wilco. 3. Por combustión, viramos. Atentos al cruce, siempre mirar. Ahí alguien suelta bengalas para que se le vea mejor o porque hay un combate. Yo tampoco estoy metiendo más imagen, pero aquí ahora sí meto más imagen, que estoy en el giro. Y buscar el rumbo que no se nos olvide. Ahí, 090. Rápidamente ahí de él, recobramos nuestra velocidad. Fijaros que mido a 440 nudos a la salida y ahora estoy en 420, ¿vale? Miramos a nuestro compañero, ahí está nuestro 2. Y lo que decíamos de esta problemática, que el 3 está solapado, en este caso detrás mía, pero solapado en mi posición. Entonces, como veis, en un grupo de 3 aviones, esto no es lo más correcto posible. 3 pasa express por mi izquierda, por favor. Y esto sería el cross turn. Bueno, nos faltaría hablar de lo que sería el hook, ¿ok? El hook se parece a lo que sería el cross turn, pero no hay un cross. Es un viraje de 180 grados, es en potencia militar y va a ser todo el mundo hacia el mismo lado. Va a ser, en este caso, por ejemplo, un hook left o un hook derecha. Y siempre vamos a decir, ahora sí es obligatorio el izquierda o el derecha, en inglés o en castellano, como queráis. Y como siempre os recomiendo decir el rumbo de salida. En este caso estamos en rumbo 280, con lo cual el rumbo de salida el más fácil va a ser el 090, ¿no? Fácil de calcular todo. Entonces, consideraciones aquí, si somos 4 aviones, bueno, no va a pasar nada, no es como en el cross turn, que sí que había complicaciones de quién era cruce con cruce, porque aquí todo el mundo hace caso al líder y ya está. Con lo cual este también es permisible para vuelos de 2, 3 y 4 aviones sin problema ninguno. Así que vamos a hacer un hook a izquierda, se lo voy a indicar a mi punto. 2 de 1, hook izquierda, rumbo 100. Entonces, como siempre, sabéis, con el militar y con las Gs, manteniendo la velocidad. Yo en este caso ya he entrado un poquito más rápido, así que voy a mantener la velocidad ahí. Y vamos buscando el rumbo 100, que veis que no solo 180 grados, sino van a ser 170 grados como hemos hecho antes. Cuanto menos sean los grados, o sea, en vez de ser 170 fueran 160, 120, 120 ya no usaría yo un hook, usaríamos un tac. Estoy en rumbo 100, velocidad me pasa un poquito por estar hablando, pero veis que, excepto por mi paso de velocidad que me he quedado más adelante, seguimos manteniendo esa distancia de 2,5 millas. Y ahora pues yo, como he sido el que me queda adelante, voy a volar un poco lento para que el 2 me recupere, pero nunca voléis lento en plan de 50 nudos menos, no. Lo que sea volar lento en estas distancias tan pequeñitas, 20 nudos que se recuperan fácil en este avión. Si tuviese más peso, más tal, lo mismo esos 20 nudos ya era mucho, ¿ok? Y ahí ya hemos recuperado la formación y estamos listos para el combate. El cross turn es un viraje mucho más de emergencia, el hook es un viraje más, no es que sea navegación, pero más permisivo a la hora de, como indicar a frío, ¿no? Por ejemplo, podríamos irnos a frío de esta manera también. Y si os dais cuenta de lo que está pasando en las comunicaciones, que son siempre muy importantes, generalmente el 2 repite la orden, ¿vale? O al menos el rumbo, el dato importante, el dato de salida. El 2 confirma y dice 2 Wilco, rumbo 270. Así, en caso de que el 3 no estuviera muy atento o no lo hubiera escuchado, no hace falta repetir el mensaje porque ya se repite una vez, ¿vale? Así que la función del 2 muchas veces en grupos de vuelo de 3 y 4 aviones es repetir el dato importante, ¿vale? Así que ya hemos visto todos los virajes, nos faltaría comentar el shackle, ¿vale? Al shackle nos va a pasar exactamente igual que con los cross. Son virajes para 2 aviones, con 3 aviones realmente no tiene sentido. Realmente un shackle tampoco es para combate, es más bien, en caso de que estamos en navegación, una manera de arreglar la formación, ¿vale? En el caso de que, por ejemplo, 3, vete quedándote un poquito retrasado para hacer un shackle y corregir distancias.
Entonces, imaginaros que el 3, por lo que fuera, se queda desperdigado de la formación, ¿vale? Estábamos en una spread y yo que sé, ha habido un algo y un combate y a la que volvemos a la spread, el 3 está, pues yo que sé, 5 millas detrás o algo así, ¿no? Entonces, la manera de arreglarlo es hacer un shackle, como os pongo en la foto, ¿vale? En el que hay dos shackles. El shackle normal, que sería cambiarnos de posición, que lo vamos a hacer el 1 y el 2 ahora en un rato, mientras que el 3 se retrasa. Y el shackle modificado, que en el modificado vamos a dar dos valores, ¿vale? Un valor alto y un valor bajo de grados a la hora de virar, en el cual se usa para que el que más grados sea es siempre el que está más adelantado y en menos grados el de atrás. Y me explico porque esto requiere explicación. Yo voy delante, el 3 va detrás, como lo podéis ver. Entonces en este caso, en el momento que yo digo 3 de 1, saque el 40-10. ¿Qué significa ese 40-10? 40 significa que yo voy a virar 40 grados a la derecha y el 3 va a virar 10 grados hacia la izquierda. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo veréis. Según yo viro más que él ya me está adelantando. Yo tengo que contar en tiempo cuánto tardamos, yo y él, evidentemente, cada uno en su cerebro, cuánto tardamos en cruzarnos en la vertical del data link, sobre todo porque visualmente sería a nuestras 6, ¿no? Sería más o menos, ahora mismo sí es a mis 6, pero cuando vire, pues ahí, ¿vale? Si hubiese alguna referencia, alguna montaña, sería ahí. Entonces en ese momento, si yo he contado 5 segundos, lo que tarda en cruzarse, tengo que darle 5 segundos más a la maniobra y después ya recuperar. ¿Ok? En el caso de un shackle normal, en este caso que estamos el 2 y el 3, perdón, el 1 y el 2 muy juntos, apenas vamos a contar un par de segundos realmente. El shackle normal es para cambiar los lados de formación. Yo voy a la izquierda, entonces 2 de 1, shackle. Viramos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y viramos. ¿Vale? Entonces nos hemos cambiado, hemos hecho la misma distancia. Igual, el viraje, el primer viraje es potencia militar, rápidamente el viraje, luego mantener velocidad, los 420 nudos de la misión, en este caso, esos 3 segundos, otra vez repetimos los 3 segundos, que es cuando nos hemos cruzado, y potencia militar, viraje y mantener el rumbo. 2 de 1, shackle. 2 Wilco. Entonces metemos pues, con potencia militar, con las G mantenemos la velocidad de 220 nudos, Altitude. 320 Altitude. grados, mi Wingman, ahí tiene. Y ahora pues yo recupero mi rumbo de 280. Vale, he de decir que mientras explico, pues como que no llevo la cuenta mental, ¿no? Porque es difícil explicar. Pues estoy girando con potencia militar y contar. Así que una vez que he terminado de hablar, yo ya me he puesto la cuenta de llevo 2 segundos, he estado 2 segundos hablando. Y fijaros que nos hemos quedado a las 2 millas y media igual, pero nos hemos cambiado la postura. ¿Vale? Yo he contado hasta 10 segundos, creo que han sido 10 segundos acorde mi velocidad de conteo. 12-1, ¿tú hasta qué número has llegado a contar? Hasta el cruce. Yo he contado 4. Él ha contado 4, pues porque contará de otra manera. Yo pues ya veis que he contado más rápido. Pero bueno, nos ha servido exactamente, ¿no? Entonces ya hemos cambiado, seguimos a la misma distancia. Y yo a la derecha y a la izquierda. Hemos invertido la formación. Esto es un shackle normal. ¿Vale? Ahora vamos a ir a por el shackle modificado. Bueno, pues ya tenemos al 3 a unas 2 millas detrás, con lo cual habría que recuperar su formación. Si os habéis dado cuenta antes, en el shackle modificado nos ha servido para que un avión que estaba detrás, el 3 antes, recuperase la formación. Porque evidentemente en el tiempo que el 2 y el 1 estamos cruzándonos, ¿vale? Estamos dejando de avanzar tanto hacia adelante y el 3 nos ha recuperado. Así que podría ser una manera con 3 aviones o incluso con 4, si el 3 y el 4 fueran más retrasados, de hacer que los que van más retrasados se acercasen a los 2 aviones de adelante, ¿ok? Pero en el caso de que fuéramos una formación de 2 y que ese Wingman que tengo a la izquierda, que es el número 2, no estuviera, solo tuviese el 3 que está ahí detrás, sí tendríamos que hacer un shackle modificado. No, porque a mí no me da tiempo aquí a hacer una órbita. No, si hago una órbita pierdo tiempo, combustible, velocidad, pierdo muchas cosas que no interesan, ¿no? Entonces, en este caso, el shackle voy a indicar, normalmente no hay un número fijo, así que buscaros números que sean fáciles. Yo, por ejemplo, ahora voy a indicarme 40 grados a la izquierda, 40 secas. ¿Por qué? Porque me es fácil restar 280 menos 40, 240, entonces ya sé cuál es mi rumbo de salida, porque se habla en grados que hay que restarse. Y al avión que va más retrasado van a ser 10 o 20 grados, ¿vale? Nunca más. ¿Por qué? Pues si fuera más sería un poco estúpido, ¿vale? Todo va a ser fácil siempre la numeración.
Si la separación fuera mucha, interesa más que el avión que va adelante tenga más grados de distancia. Incluso podría decir, saque el 80-10. Me sería mucho más fácil, tendría que ir a rumbo 200. Pero ya rumbo 200 como que es muy a la izquierda. Ya estoy a casi 90 grados y sería un poco estúpido, ¿vale? Así que nunca intentar pasar de esos 60-70 grados porque ya queda un poco ridículo. Así que se lo vamos a indicar, voy a recuperar la velocidad de 420. Recordad que las maniobras son siempre igual. Los giros a potencia militar y GES para mantener la velocidad. 3 de 1, saque el 40-10. 3, os miramos, potencia militar, giro. Me voy a 240 grados. Y ahora que estoy en rumbo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y otra vez. Y recupero mi rumbo. Aquí fijaos que tiene un pequeño fallo, que es que no he mantenido la velocidad constantemente en 420 nudos, con lo cual no hemos terminado de recuperar la distancia. Pero evidentemente el Wingman, si estaba a 2 millas, olvidando que tengamos al 2 ahí delante, ¿vale? Ese 2 no existe, solo estamos hablando con el 3. El 3, fijaos dónde ha quedado, ¿vale? Aunque yo he ido un poquito más veloz de lo que debía, en ese último tramo de repetición del conteo, bueno, pues ya sabéis que se puede recuperar, ¿sabes? En el momento que recuperes el rumbo, córtate el idle un poquito, que no se note, y lo disimulamos y nadie se da cuenta, ¿vale? Así que bueno, chicos, formación cowboy, go express derecha. Mandamos a mis Wingman a que se pongan a mi express a la derecha. Ahí dan al acuse recibo con doble clic. Esto ha sido todo el vídeo de hoy, ¿vale? Espero que os haya divertido, entretenido, hayáis aprendido las reglas generales. No sé si falta alguna por decir. Perdonadme que vea un momento el piernógrafo. Sí, bueno, consideraciones del líder, ¿vale? Aunque el líder diga que va a 420 nudos, no son exactos, ¿vale? Se le deja unos 15 nudos de margen, ¿ok? Y lo mismo con los grados. Si va en rumbo 280, pensar que el líder no tiene que estar a 280 siempre, porque lo mismo, hay un momento que está mirando el radar y se le va, pero el líder debería controlar para que no sea más de 5 grados. Luego, como estos son temas de formaciones de combate, formaciones tácticas, tal, la cuestión es comprobar las 6 de vez en cuando de nuestros compañeros visualmente. Aquí os pone que cada 30 segundos comprobéis. Bueno, pues evidentemente que cada minuto, o sea, mirad a vuestro Wingman que le tenéis ahí, a vuestro líder, echarle un ojo para cada minuto, mirarle sus 6, ¿vale? Que no se tarda nada y se comprueba si hay algún punto negro detrás que quiera matarnos, igual que esas bengalas que está soltando ahí el número 2, ¿ok? Que va por el exterior de la formación. Y ya está, no más, os lo he explicado todo. Así que darle las gracias a Ancla, gracias Ancla. Y darle las gracias a Crasius, gracias Crasius. Así que, ¿qué pasa? Aquí no estamos. Vamos a la siguiente, RTV. RTV, pues claro que sí. Así que chicos, como siempre os digo, suscribirse, darle a like y sobre todo, ser felices. Chao, chao. Hasta luego. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.